Buenos días compañeros, en este tema de unidad 5 vamos a dar la clase de exposición al riesgo cambiario. Lo conforma el equipo, los compañeros Erandi Cibrián, Esmeralda Castillo, Cintia Olvera, Rodolfo Rodríguez y su servidor Carlos Ramírez. Nos dice el primer tema, exposición al riesgo cambiario. La exposición cambiaria se refiere a la sensibilidad de los activos pasivos y o ingresos-gastos de la empresa a las variaciones no anticipadas del tipo de cambio. En esta ocasión se determinan tres tipos de exposición cambiaria, que es la transaccional, operativa y contable. La exposición por transacción es la posibilidad de incurrir en pérdidas o ganancias al liquidar en una fecha posterior de las transacciones ya adquiridas y denominadas en la moneda extranjera. Estas operaciones contraídas incluyen tanto las cuentas a cobrar o a pagar, inversiones de largo plazo y los créditos que tengan comprometidos las empresas. El siguiente tema es exposición por operaciones. Afecta a todas las empresas locales e internacionales y están asociadas con la pérdida de ventajas competitivas debido a variaciones en los tipos de cambio. Esto refiere a su impacto sobre los flujos de tesorería, tanto aquellos denominados en divisas como en la moneda local. La exposición contable se refiere a la pérdida que puede ocasionar la elaboración de los estados contables consolidados. Cabe destacar que esta exposición tiene una orientación a largo plazo, de ahí su importancia en los planteamientos estratégicos. Para su análisis y su interpretación se debe considerar las diversas variables, como son la estructura de los mercados, los rasgos de los competidores y el reparto de cuotas del mercado. Riesgo cambiario. El riesgo cambiario es el fenómeno que implica que un agente económico coloque parte de sus activos en una moneda o instrumento financiero para las operaciones de las empresas, con tal de que la moneda no pierda su valor en el mercado y se mantenga estable. Los mercados son altamente vulnerables ante las contingencias de crisis que producen a nivel mundial debido a la interconexión de los mercados. Bueno, hasta aquí sería todo, empezando con los temas de la unidad 5 y seguimos con mi siguiente compañero. Gracias. Mi nombre es Rubí y voy a dar el tema exposición económica. La exposición económica es la sensibilidad del valor de la empresa a las variaciones inesperadas de los tipos de cambios. Como el valor de la empresa es el valor presente de los flujos de efectivo netos que se espera recibir en un futuro. Una definición alternativa de la exposición económica es la sensibilidad de los flujos de efectivo netos a las modificaciones inesperadas de los tipos de cambio. Hay dos factores por los que ocurre la exposición económica. Uno es la segmentación de los mercados en el mundo real y el otro es el incumplimiento de la paridad del poder adquisitivo. Si ambos se llevaran a cabo, es decir, si los mercados estuvieran integrados y si se cumpliera la paridad del poder adquisitivo, la exposición económica no existiría. La exposición económica es la sensibilidad de los flujos de efectivo provenientes de los activos fijos de la empresa a las variaciones inesperadas de los tipos de cambios reales. Dado que los niveles de los tipos de cambios reales no son disponibles, utilizaremos los tipos de cambio nominales. El impacto de las variaciones de los tipos de cambio sobre la empresa depende del estructurado de los mercados de productos, insumos y factores de la capacidad del ajuste de la empresa, mediante cambios la mezcla de productos y fuentes del insumo. Nos dice que la estructura de los mercados más la capacidad de ajuste de la empresa es igual a la exposición económica. En términos generales, la exposición económica es grande si las variaciones del tipo de cambio afectan los costos de producción en diferente proporción que el precio de venta. Si la empresa puede subir el precio de venta en la misma proporción que subirán sus costos por depreciación de la moneda nacional, su exposición económica es cero. Por ejemplo, si el dólar sube un 10% contra el peso y la empresa que vende en México los automóviles importados
de Estados Unidos pueden subir el precio de venta en 10% sin reducir el volumen de ventas, sus flujos de efectivo en dólares no sufrirían ningún cambio. Hola, mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Continuando con el tema, el siguiente es el caso del exportador. Como concepto nos dice que tanto los precios en moneda nacional de los insumos importados como los precios de los insumos nacionales comerciales suben en la misma proporción en que sube el tipo de cambio. Los precios de los insumos nacionales no comerciales suben al ritmo de la inflación. Si la inflación es menor que la depreciación nominal del peso, el costo de los insumos sube menos que el precio de venta en términos de la moneda nacional, en este caso pues, en pesos. Aquí nos muestran ya más gráficamente los insumos, lo que dicen los importados, los nacionales no comerciales y los no comerciales. El caso más sencillo es el de una empresa mexicana que exporta a un mercado perfectamente competitivo. En este caso el precio en dólares es fijo, se puede vender cualquier cantidad a ese precio y los ingresos en pesos dependen tan solo del tipo de cambio y de la cantidad ya vendida. Si una proporción importante de los costos de producción está constituida por los insumos nacionales, los no comerciales, como por ejemplo la mano de obra, los costos totales subirán de un porcentaje menor de los ingresos en pesos. La utilidad neta y el valor de la empresa irán creciendo. Cuando el exportador tiene el poder de mercado, en este caso viene siendo la competencia imperfecta, el análisis se complica un poco. La depreciación del peso le permite bajar el precio en dólares para aumentar, y si el exportador tiene la capacidad de aumentar la producción, esto se irá ya sin tener que aumentar el costo. La depreciación puede activar la espiral de inflación y los incrementos salariales, lo que aumenta los costos y viene reduciendo ya las utilidades. El impacto de la depreciación de la moneda sobre el valor de las empresas exportadoras no son de larga duración. Soy Esmeralda y voy a seguir con el siguiente punto, que es el caso de un importador. Bueno, como normalmente conocemos, el importador siempre va a ganar, pues si el tipo de cambio de moneda baja, y por caso contrario va a perder si este mismo sube. Y esa magnitud de esta ganancia o pérdida que el importador pues va a tener depende de varios factores que son, por ejemplo, la disponibilidad de sustitutos cercanos, como por ejemplo la competencia de otras empresas que vendan productos similares o iguales, y también las estrategias de dichas empresas. La mayoría pues de estos mercados son imperfectamente competitivos. Si el precio pues sube, la cantidad de demanda baja porque las personas no compran un producto a un precio que está elevando cada vez más. Y el efecto sobre el ingreso pues depende de la elasticidad de la demanda. Si esta pues es elástica,
como siempre sucede en la mayoría de los casos, la cantidad pues que se vende en mayor proporción que el incremento del precio y tiene como una consecuencia que el ingreso total pues baje. También por otro lado, pues el tipo de cambio sube y el precio de la moneda extranjera permanece pues inconstante, el precio del producto o del bien importado en moneda nacional pues debe subir sucesivamente con él. Esto pues no afecta en los ingresos del importador, solo se aplican condiciones de competencia perfecta. La elasticidad de la demanda depende siempre de la disponibilidad de sustitutos cercanos, como ya lo había mencionado anteriormente. El nivel de la competencia y los ingresos de la población también tienen que ver mucho con la elasticidad de la demanda. Siempre en una economía que está globalizada, la competencia siempre es fuerte y siempre hay como competidores o sustitutos alrededor. Y siempre, la mayor parte del tiempo, es elástica. Hay una única excepción que son los productos de patente, como por ejemplo las medicinas o algunas otras marcas que logran convencer pues al consumidor o a las personas que no hay otros sustitutos para cambiar, para que pues con ello ellos se lleven un beneficio y más ventas. Enfrentando con una demanda clásica, el importador siempre puede realizar una de tres acciones. La primera es subir el precio en moneda nacional en la misma proporción en que subió el tipo de cambio, como lo había mencionado anteriormente. La segunda es mantener el precio en moneda nacional constante, que pues el precio tiene que estar bajando en moneda extranjera en la misma proporción que subió el tipo de cambio. Esto puede llevar a varias cosas que son la reducción de utilidades y también en la necesidad de sufrir pérdidas con tal de mantener la participación en el mercado, que no importa que se esté perdiendo, pero pues que se mantenga en el nivel. La tercera es aplicar una combinación de estas dos anteriores. Por ejemplo, bajar el precio en moneda extranjera y dejar que el precio en moneda nacional suba, pero pues en una proporción más pequeña que el tipo de cambio. La capacidad de la empresa de transmitir al cliente las variaciones de los tipos de cambio tiene un nombre en inglés que es Exchange Rate Pass-Through. Cuando el precio en moneda nacional sube en la misma proporción que pues el tipo de cambio, que es el pass-through, es del 100%. Y en un caso muy raro, puede suceder solo si la demanda llega a ser inelástica o si la empresa no está interesada en el mercado nacional a largo plazo. También el impacto de una depreciación de la moneda pues, sobre el precio de la mercancía o producto importado depende también de la rama industrial y la estrategia empresarial y también de las competencias, lo que mencioné anteriormente. Y el coeficiente del pass-through varía de una industria a otra. Por ejemplo, el más bajo es en productos de madera y ropa, que oscila entre el 10%, y el más alto es en maquinaria y instrumentos que son de medición, que va entre el 75%. En el caso de productos que son madera y derivados de la ropa, hay numerosos sustitutos y el vendedor no puede subir mucho el precio sin perder a los clientes, porque pues las personas se van a ir con el otro proveedor que de el mismo producto pero a un precio más bajo.
En el caso de maquinaria e instrumentos de medición, el número de sustitutos pues es un poco más limitado y no hay tantas empresas o proveedores que los tengan. Si una empresa ya tomó pues la decisión de comprar una maquinaria específica, difícilmente va a cambiar esta decisión solo porque el precio subió un poco, porque pues ellos ya están acostumbrados a la calidad que les va a manejar esa maquinaria o esa pieza que ellos necesitan. El costo pues, de ajuste de las líneas de producción a la maquinaria de otro producto puede ser más alto que pues, lo que se vaya a estar ahorrando en el precio. Mi nombre es Cintia Olvera y voy a continuar con el tema del caso de una empresa puramente nacional. Aquí, bueno, dice que entre las industrias puramente nacionales con exposición económica al riesgo cambiario, destaca lo que es el turismo y las empresas que compiten con las importaciones. La exposición es el resultado de la interdependencia creada por la globalización de la economía. Bueno, las variaciones en los tipos de cambios afectan los flujos de efectivo de las empresas puramente nacionales a través de su impacto sobre ya sea los clientes o los proveedores. Bueno, dice que una depreciación del peso puede reducir el ingreso disponible de los clientes de la empresa y aumentar los costos de sus proveedores. Por otro lado, la misma depreciación fortalece la postura competitiva de los productores nacionales frente a sus competidores extranjeros. Es decir, bueno, aquí hay ocasiones en las que las personas consumen ciertos artículos, no sé, supongamos que vienen del extranjero, entonces las personas los consumen y cuando hay una depreciación del peso, le buscan como que un sustituto que pueda cubrir su necesidad, pero que no sea de un valor tan elevado. Entonces, que cubra la misma necesidad que le cubría el anterior artículo, pero con un precio un poco más bajo, que ya vaya de acuerdo a también como que la depreciación que sufrió ese peso y de cierta forma impacta en la economía de la persona. Entonces, aquí, bueno, el ejemplo que dice que puede ser el caso de los hoteles que dan servicio a turistas nacionales. La depreciación del peso disminuye el poder adquisitivo de sus clientes, por lo que la demanda de servicios hoteleros puede bajar. Esto es un efecto ingreso, ya que, bueno, si hay una depreciación del peso, las personas puede que ya no vayan a ciertos lugares turísticos por ejemplo, de aquí de lo que es la República Mexicana, no vayan a vacacionar debido a la depreciación que existe en el peso. Y pues solamente se pueden quedar en sus casas, ya no tienen para poder salir de paseo y esas cosas. Entonces, pues por ese va a tener un impacto en lo que son los hoteles. Por otro lado, como también hace más caras las vacaciones en el extranjero, puede aumentar la demanda de los servicios turísticos nacionales, que esto sería un efecto de sustitución. Bueno, aquí en este caso hay como dos variables. La primera que ya no pueden ir a vacacionar dentro de aquí del mismo territorio nacional. Y la segunda ya sería que personas que tal vez se iban a vacacionar fuera del país, estas personas, como hay una depreciación del peso, lo que hacen es como ajustar su presupuesto e ir a lugares turísticos nacionales, así para algo que está de acuerdo a sus posibilidades. Y bueno, ya aquí lo tienen lo que es la bibliografía
de dónde sacamos la información.